¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo ya no te pertenece? ¿Que algo dentro de ti antes firme y seguro, ahora solo guarda silencio cuando más lo necesitas? No hablo de enfermedad ni de edad. Hablo de ese momento exacto en mitad de la noche cuando tu pareja duerme a tu lado. Y tú finges dormir también porque no sabes cómo mirarla sin sentir vergüenza. Yo pasé por eso. Y lo más duro no fue el silencio. Fue la soledad que crece cuando uno ya no se atreve a hablar de lo que realmente duele. Pero esa noche, la que parecía ser una más de tantas, cambió mi vida. No por un milagro ni por una pastilla mágica, sino por algo tan simple como abrir los ojos y decidir recuperar el control. Hoy te contaré esa historia. Y si en algún momento te reconoces en ella, te invito a dejar un comentario que diga «Yo también lo viví». No para mí, sino para que otros hombres como tú sepan que no están solos. Suscríbete si quieres volver a sentirte tú mismo. Y quédate porque esto puede cambiarlo todo. Cumplí 50 y algo dentro de mí, comenzó a cambiar. No fue repentino, no fue un colapso. Fue más bien una especie de desaparición silenciosa. Al principio lo atribuía al cansancio, al estrés, a las responsabilidades. Pero con el tiempo entendí que lo que estaba perdiendo era algo más profundo: mi fuego, mi vitalidad, mi presencia como hombre. Lo más extraño era que nadie lo notaba excepto yo. En público seguía sonriendo, en casa seguía cumpliendo, pero por dentro había una puerta que se estaba cerrando, y la cama conyugal, que antes fue lugar de encuentro y complicidad, se había vuelto un territorio neutral, frío, lleno de silencios incómodos y excusas implícitas. Lo que más dolía no era la falta de deseo, sino la ausencia de iniciativa. Era como si mi cuerpo me hubiera abandonado en el momento en que más necesitaba sentirme vivo. Y sin embargo, me callaba, porque a los hombres nos enseñaron que eso no se dice, que si lo nombras, lo haces real. Así que lo escondí, hasta aquella tarde en que por casualidad me encontré con Ernesto, un viejo amigo que no veía desde hacía más de una década. Estaba en mejor forma que nunca. Su mirada era firme, su voz segura, y no había perdido ese magnetismo que uno suele resignar con los años. Cuando le pregunté cómo lo hacía, me miró y sonrió con una mezcla de ironía y complicidad. Me dijo algo que todavía resuena en mi memoria. El cuerpo no se apaga con la edad, se apaga con el abandono. Y luego, bajando la voz, como quien comparte un secreto familiar, me habló de una pequeña rutina, una fórmula sencilla que había transformado sus noches. No fue una receta mágica, ni una promesa sin sustento. Fue un acto de decisión. Y yo, que ya me había resignado a vivir en sombra, sentí por primera vez en años un chispazo de curiosidad, incluso de esperanza. Esa misma noche empecé a investigar. No buscaba una cura milagrosa, sino una señal de que no era demasiado tarde. Porque cuando un hombre recupera la esperanza, lo demás empieza a moverse. Lo que Ernesto me compartió no fue solo una receta, fue una llamada de atención. Y en la próxima parte te contaré exactamente qué fue lo que cambió mi rumbo. Lo primero que pensé fue que debía ser algo caro, complicado o difícil de conseguir. Pero cuando Ernesto me reveló su fórmula, casi no lo creí. Limón, ajo y jengibre. 3 cosas que tenía en casa y que nunca imaginé que podrían tener tanto poder cuando se combinan correctamente. Me explicó que no se trata de ingredientes exóticos, sino de cómo se entienden y se utilizan. Cada uno de ellos, por separado, tiene propiedades que han sido valoradas desde tiempos antiguos. Pero juntos forman una sinergia que despierta lo que el tiempo había adormecido. El limón, por ejemplo, limpia el hígado y ayuda a que la sangre fluya con mayor libertad. Una sangre limpia y bien oxigenada es como un río despejado, lleva nutrientes, vida y calor a todas partes del cuerpo
incluso a donde más lo necesitamos como hombres. El ajo, por su parte, es mucho más que un condimento. Es un activador natural de la circulación, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y favorece la producción de óxido nítrico, una molécula clave para las erecciones firmes y naturales. No es casualidad que culturas antiguas lo consideraran un símbolo de fuerza y virilidad. Y el jengibre, ese es el verdadero encendedor. Calienta desde adentro, despierta la sensibilidad, estimula la respuesta sexual y revitaliza el metabolismo. No solo te hace sentir más despierto físicamente, sino también emocionalmente. Lo interesante es que esta combinación no actúa como una pastilla que fuerza una respuesta inmediata. No, actúa desde dentro de forma progresiva, restaurando lo que se había debilitado con los años. Es como regar una planta seca. No verás el cambio en un segundo, pero si tienes paciencia, cada día te sentirás más tú mismo. Ernesto me dijo que la tomaba una vez por semana y en momentos clave en los que quería estar realmente presente, no solo físicamente, sino con todo su ser. Entonces empecé. Al principio con escepticismo. Mezclé medio limón exprimido, un diente de ajo machacado y una cucharadita de jengibre en polvo en una taza de agua tibia. Lo bebí antes de dormir. Al día siguiente no hubo fuegos artificiales, pero sí una sensación distinta. Como si algo adentro hubiera despertado. Como si el cuerpo recordara un ritmo olvidado. Y eso fue suficiente para querer seguir. Porque cuando un hombre siente aunque sea una chispa de retorno, esa chispa se puede convertir en llama. Y justo en ese punto, entendí que no se trataba solo de qué tomaba, sino de cuándo y por qué. Porque incluso una fórmula poderosa necesita un momento preciso para encender todo su efecto. De eso hablaremos en la próxima parte. Aprendí muy pronto que no basta con saber qué hacer. Lo importante es cuándo hacerlo. Y en este caso, la hora en la que tomas esta sencilla mezcla puede marcar la diferencia entre que tu cuerpo la reciba como un gesto de cuidado o como un acto sin sentido. Ernesto fue claro: bébelo por la noche, 1 hora antes de dormir, sin prisa, sin distracciones, sin televisión de fondo. Hazlo como si fuera un ritual, y eso cambió todo. La razón: durante la noche, cuando el cuerpo entra en su fase de descanso y recuperación, los procesos hormonales se activan de manera silenciosa pero poderosa. Es el momento en que la testosterona se regula, la circulación se suaviza y el sistema nervioso se repara. Si introduces esta mezcla justo antes de ese momento, estás ayudando al cuerpo a reiniciarse con mejores recursos. Estás entregando las herramientas justo cuando más las necesita. Comencé a seguir esa indicación casi como un acto de fe. A la misma hora cada noche preparaba mi taza. Me sentaba solo en la cocina con las luces bajas y bebía lentamente ese líquido de sabor fuerte pero reconfortante. Poco a poco se volvió más que una bebida. Era un recordatorio. Un momento de conexión conmigo mismo, y aunque al principio no pasaba nada extraordinario, sentía que mi cuerpo respondía de otra manera. Dormía mejor, despertaba con más energía, mi mente se sentía más clara. Pero lo más importante fue la noche número 10. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, sentí algo que creí perdido hacía años. No fue solo deseo. Fue presencia. Estaba allí en cuerpo y alma. No tuve que forzar nada. No sentí ansiedad ni presión. Solo una certeza tranquila estaba volviendo. Y ella lo notó. No dijo nada. Solo me tomó de la mano, como lo hacía antes. Y en ese gesto simple, supe que algo se había restaurado en el aire entre los dos. A partir de entonces, entendí que este ritual no es una solución rápida. Es una manera de volver a habitar tu cuerpo como hombre. No se trata solo de erección o rendimiento.
Se trata de volver a sentirte vivo en tu piel. Pero hay algo más profundo aún, porque a veces, por más que el cuerpo reaccione si la mente sigue atrapada, nada cambia. Y eso me llevó a descubrir una historia que nunca olvidé, una lección escondida en una vieja metáfora estoica. Te la comparto a continuación. Un viejo maestro estoico solía contar la historia de un hombre que, temiendo que el viento apagara su lámpara de aceite, decidió cubrirla con una campana de cristal. Al principio, la llama seguía viva, protegida del exterior, pero poco a poco, el oxígeno se agotó dentro de aquel refugio perfecto, y la luz que parecía segura murió asfixiada. El maestro miraba a sus discípulos y decía: lo que creemos proteger, a veces lo estamos condenando al encierro. Así es nuestro deseo como hombres. Cuando empezamos a notar que ya no somos los de antes, nuestra reacción más común es el silencio. Callamos, nos protegemos, fingimos que todo está bien, nos ponemos una campana de cristal encima y decimos estoy bien, solo cansado. Pero por dentro, la llama se va apagando sin aire, sin espacio para respirar. El problema no es la edad, es la vergüenza, es la falta de conversación, es ese miedo que nos enseñaron desde pequeños, que un hombre no habla de estas cosas, que si lo dices débil. Yo mismo lo viví. Durante años me encerré en una rutina de evasión. Fui ese hombre que miraba el reloj fingiendo sueño, que evitaba el roce por temor a no responder. Y cuanto más me protegía, más lejos estaba de ella y de mí mismo, hasta que comprendí que no hay protección más peligrosa que la negación, que lo masculino no se mide por cuán bien escondes tu fragilidad, sino por la capacidad de enfrentarla sin vergüenza. Beber ese remedio por las noches fue mi manera de quitarme la campana. No fue fácil al principio. Me sentía expuesto, vulnerable. Pero algo curioso pasó. Cuanto más me atrevía a aceptar que necesitaba ayuda, más fuerte me sentía. Y con esa nueva fuerza, no solo regresó el cuerpo, también regresó el deseo, la confianza y una calma que hacía mucho no conocía. Este cambio, sin embargo, no se sostiene solo en el cuerpo. Necesita un propósito, una razón real, algo o alguien que te motive a seguir incluso cuando todo parece perdido. Y para muchos de nosotros, esa razón tiene nombre, mirada, voz. Esa persona que aunque en silencio todavía está allí, esperando que volvamos a tocar la puerta. Y esa es la historia que quiero contarte ahora. Porque si ella todavía está a tu lado, quizás aún hay tiempo. Hay miradas que ya no preguntan, pero aún esperan. Gestos pequeños, casi invisibles, como dejar la luz encendida unos minutos más, acercar una taza de té, sin decir palabra, acomodar la almohada de tu lado cada noche, aunque no pase nada. Eso también es amor. Un amor que no reclama, pero que duele en su silencio. Lo supe una noche en que ella no dijo nada, solo se dio vuelta en la cama, suspiró y se quedó quieta. Y yo entendí que esa espalda hablaba más que 1000 palabras. Habían pasado años desde que dejamos de tocarnos de verdad. Nos hablábamos, sí, nos cuidábamos, pero habíamos dejado de vernos como pareja. Yo atrapado en mi propio muro de inseguridad. Ella cansada de insistir en una puerta que ya no se abría. Pero esa noche, mientras bebía mi taza con limón, ajo y jengibre y sentía el calor recorrer mi pecho, algo me empujó. No físicamente, sino emocionalmente. Me acerqué a ella, le toqué la mano con torpeza y le dije: «Estoy intentando volver». No respondió con palabras. Solo giró el rostro hacia mí, con una mezcla de sorpresa y ternura que no veía desde hacía mucho. En ese instante, supe que no lo había perdido todo, que aún estábamos a tiempo. Desde esa noche, no todo fue perfecto, pero comenzó un cambio. Y todo empezó con la decisión de enfrentar lo que había evitado durante años. No todos los hombres tienen la fortuna de que ella
aún esté allí. Pero si en tu caso lo está, aunque sea en cuerpo, aunque la conexión parezca rota, tienes algo que muchos darían todo por recuperar una segunda oportunidad. Porque a veces no se trata de reencender la pasión como fue, sino de crear un nuevo fuego más sereno, más profundo, más humano. Un hombre que vuelve a mirar a su compañera con deseo, no solo despierta su cuerpo, sino también la historia que compartieron. Y ese despertar puede empezar con algo tan sencillo como un gesto, una palabra o una taza caliente que diga sin decir, no me he rendido. Pero entiendo que no todos viven esa realidad. Muchos hombres al otro lado de esta pantalla están solos y también merecen una llama encendida, porque incluso en soledad uno puede volver a elegir la vida. Eso es lo que veremos a continuación. Hay hombres que no tienen a alguien esperando en la otra mitad de la cama, quizás por divorcio, por duelo, o simplemente porque la vida los llevó por un camino en solitario. Y aunque desde fuera parezcan adaptados, acostumbrados a su rutina por dentro, muchos cargan un vacío difícil de nombrar. No es solo la ausencia física, es la falta de propósito, de roce de una voz que te diga sin palabras que aún importas. Yo también conocí ese hueco, y supe que incluso allí, en el silencio más profundo, puede nacer una chispa nueva. Conocí a Marcelo en un grupo de lectura en California. Tenía 61 años, jubilado, vivía solo desde hacía más de una década. Me llamó la atención que siempre llevaba una libreta y una botella térmica. Un día me acerqué a hablar con él. Me dijo que todas las noches sin falta escribía 3 cosas: lo que había sentido, lo que agradecía y cómo se había cuidado ese día. Me confesó que el remedio de limón, ajo y jengibre lo tomaba no por necesidad física, sino como un acto de amor propio. Porque según él, cuando ya nadie te toca, tú aún puedes tocarte con respeto, con intención. Sus palabras me removieron y entendí que el deseo no desaparece con la soledad y solo cambia de forma. Ya no es para otro, sino para uno mismo. Cuidarse, nutrirse, sentir el cuerpo despertar otra vez, aunque sea solo por ti, ya es un acto de dignidad. Porque cuando un hombre decide volver a mirarse al espejo con cariño, algo profundo comienza a sanar. Marcelo me mostró su cuaderno. Tenía frases subrayadas, recuerdos, planes pequeños, como cocinarse una cena especial o caminar descalzo por el jardín al amanecer. Pequeñas ceremonias que juntas componían una vida con sentido. Y en medio de todo eso, su ritual nocturno, la mezcla caliente que bebía como quien brinda con la vida. No necesitas a alguien más para justificar tu cuidado. Tu existencia ya es razón suficiente. Y aunque los años pasen, el cuerpo cambia y la piel se arrugue, aún puedes elegirte. No para gustar a otros, sino para reconectarte con quien fuiste y con quien aún puedes ser. Pero falta algo más. Porque una cosa es comenzar y otra muy distinta es mantener el fuego vivo. Y eso solo ocurre cuando dejas de esperar milagros y empiezas a ser tú mismo el cambio. Eso es lo que descubrí después. Durante mucho tiempo esperé una señal, un cambio súbito, un despertar milagroso, algo que me dijera que lo peor había quedado atrás. Pero la verdad, esa señal nunca llegó. Lo que sí llegó fue una mañana cualquiera frente al espejo en la que me di cuenta de que seguía ahí, con mis canas, mis marcas, mis dudas, pero también con algo que no había tenido en años: determinación. Porque a veces el verdadero milagro no es algo que pasa desde fuera, sino lo que nace cuando uno deja de esperar y decide actuar. No fue la mezcla de limón, ajo y jengibre lo que me transformó. Fue lo que representó. Cada vez que la preparaba, cada vez que la bebía en silencio, no estaba alimentando solo el cuerpo. Estaba diciendo: yo me importo, yo no me rindo, yo no me
Y eso con el tiempo se volvió más poderoso que cualquier suplemento con promesa vacía. Comencé a dormir mejor, sí. A sentir más energía también. Pero lo más profundo fue el cambio interno. Ya no evitaba el contacto físico, ya no rehuía las miradas, ya no sentía que debía esconderme. Recuperé no solo funciones biológicas, sino también esa fuerza silenciosa que uno proyecta cuando está en paz consigo mismo. Esa que se nota en la manera de caminar, de hablar, de mirar. No es arrogancia, es presencia. Conocí a muchos hombres en el camino. Algunos comenzaron con entusiasmo, pero abandonaron a la primera semana porque no vieron resultados inmediatos. Y lo entiendo. Vivimos en un mundo de inmediatez. Pero el cuerpo humano, sobre todo el cuerpo de un hombre que ha callado demasiado tiempo, necesita paciencia, constancia, respeto. El verdadero cambio se gesta en lo invisible y se manifiesta poco a poco. No como un rayo, sino como el amanecer. Un amigo en México me dijo una vez: antes buscaba excusas para no intentarlo. Ahora busco razones para no rendirme. Él también comenzó con esta receta. Hoy tiene un canal en redes donde comparte consejos para hombres mayores que quieren recuperar su vitalidad. Su primer video fue titulado "No fue magia, fui yo". Y esa frase lo resume todo. Tú no necesitas esperar nada sobrenatural. Lo que necesitas está más cerca de lo que crees. Dentro de ti, debajo de las capas de miedo, vergüenza y cansancio, sigue habiendo un hombre con fuego. Y ese fuego solo necesita que tú decidas soplar. Porque al final del día tú no solo puedes cambiar tu vida. Tú puedes ser el milagro que estabas esperando. Hoy has escuchado una historia que en el fondo podría ser también la tuya. No importa si tienes 50, 60 o 70. No importa si estás casado, divorciado o solo. Lo que sí importa es que todavía estás aquí, respirando, sintiendo. Y eso significa que aún puedes volver a encender tu fuego. No se trata solo de una receta con limón, ajo y jengibre. Se trata de algo más profundo, la decisión de no abandonar tu cuerpo, tu deseo ni tu dignidad como hombre. Recuperar la vitalidad no es cuestión de suerte, es cuestión de voluntad. Y cuando das el primer paso, por pequeño que sea el cuerpo, empieza a recordarte quién eres. Yo viví esa transformación. No fue rápida, no fue fácil, pero fue real. Por eso te digo hoy, desde lo más sincero de mi experiencia, no te resignes, no te apagues, no te escondas. Si este video tocó algo dentro de ti, deja un comentario que diga: yo también lo viví. No lo hagas solo por mí, hazlo por todos los hombres que aún no se atreven a oír y hablar. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Suscríbete, porque juntos podemos devolverle voz y fuego al silencio de muchos.